A ver, imaginen esto. Una voz que fue silenciada por casi 2000 años. Hoy vamos a contar la increíble historia de cómo esa voz, el idioma hebreo, hizo algo que parecía, bueno, imposible: volver a nacer. ¿Puede una lengua muerta volver a la vida? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues tiene una respuesta muy, muy real. Y la vamos a encontrar en el asombroso viaje del idioma hebreo, que es una historia única de muerte y, sí, de renacimiento. Bueno, para entender esto, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Pensemos en 3 milenios. Ahí empieza nuestra historia, con una voz ancestral que fue mucho más que palabras. Fue lo que le dio forma a la identidad de todo un pueblo. Y ojo, el hebreo nunca fue una sola cosa, ¿eh? No era algo estático, un bloque de piedra. Como se ve aquí, fue cambiando, y mucho a lo largo de los siglos. Fue la lengua de reyes, de profetas, y también la de los escribas que nos dejaron los famosos rollos del Mar Muerto. Era como un organismo vivo, que respiraba y se transformaba junto a su gente. Y lo más interesante es de dónde vienen las primeras pruebas. No son solo textos sagrados, para nada. Son objetos del día a día, como este calendario, por ejemplo, que pues simplemente registraba las estaciones para la agricultura. Esto nos dice algo clave. El hebreo no estaba encerrado en los templos, estaba en la tierra. Marcaba el ritmo de la vida real, de las cosechas. Y fíjense en esto. Aquí se ve cómo también se usaba para dejar constancia de grandes logros. Uno casi puede imaginarse a los obreros, ¿no? Terminando de cavar este túnel y tallando en la roca: ¡lo logramos! Era un idioma para celebrar el progreso, para la vida. Pero claro, después de más de 1 milenio de ser una lengua vibrante, viva, la voz del hebreo empezó a apagarse. De repente, en su propia tierra, empezaron a oírse otros idiomas en las calles, como el arameo y el griego, y el hebreo. Bueno, el hebreo se fue retirando poco a poco de los mercados, de las casas. Fue como si entrara en un sueño muy, muy largo. Pero, y esto es clave, no desapareció del todo. Se convirtió en una especie de tesoro guardado. Se refugió en los textos sagrados, en las oraciones, en los estudios de los eruditos. O sea, estaba dormido, no muerto. Simplemente esperaba su momento. Mientras tanto, lejos de allí, en la diáspora, las comunidades judías no se quedaron quietas. Crearon idiomas nuevos, fascinantes, como el yiddish en Europa o el ladino, el judeo español. Eran como mosaicos de culturas, pero en cada uno de ellos se mantenía viva una pequeña chispa de hebreo, palabras, conceptos, algo que los mantenía conectados a sus raíces. Y así pasaron los siglos, hasta que, a finales del 19, apareció una persona, un hombre con una misión que para muchos era sencillamente una locura, algo imposible. Se llamaba Eliezer ben Yehuda y tenía una idea fija, casi una obsesión. Él estaba convencido de que para que el pueblo judío pudiera unirse de nuevo, para que tuviera una identidad moderna, necesitaba una sola lengua común. Una voz que los uniera a todos, que conectara el pasado con el futuro que él soñaba. Y su plan fue increíblemente metódico. Empezó por lo más pequeño, lo más íntimo, su propia casa. Simplemente insistió en que su familia hablara solamente hebreo. Imaginen eso. Y de ahí, de ese núcleo familiar, lo fue expandiendo hasta que se convirtió en un proyecto nacional. Fue literalmente una revolución que empezó en la sala de su casa. Y aquí viene lo más increíble de todo. El renacimiento de todo un idioma comenzó con un niño, su hijo, Itamar. Lo crió hablando solo hebreo. Piénsenlo, este niño se convirtió en el primer hablante nativo de hebreo en 1700 años. La gran pregunta es, ¿funcionó? ¿Esa idea loca de Ben Yehuda se hizo realidad? Pues la respuesta es un sí rotundo. De ese único niño, la lengua explotó. Hoy más de 8 millones de personas la hablan solo en Israel, donde es idioma oficial. Es que no hay otro caso igual en toda la historia de la humanidad. Es un logro lingüístico sin precedentes. Ahora, claro, el hebreo de hoy no es una copia exacta del antiguo, no es un fósil. Piensen que lo empezaron a hablar inmigrantes de toda Europa,
con acentos y sonidos muy distintos. Así que, con el tiempo, lo fueron moldeando. Esos sonidos guturales tan antiguos como los que vemos aquí se suavizaron. Es un idioma renacido, sí, pero también es un idioma adaptado al mundo moderno. Y todo esto nos lleva a un legado que es de verdad único, una de las historias más fascinantes de la lingüística sin duda. Porque el hebreo es el único caso en el mundo, el único, de una lengua muerta que resucitó con tanto éxito. Su viaje desde las tablillas de piedra hasta ser una lengua que se usa hoy en la ciencia, en el cine, en la calle, es algo que no ha pasado nunca antes. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? La historia del hebreo es un testimonio increíble del poder que tiene una lengua. No es solo un conjunto de palabras, puede ser un ancla a una herencia milenaria y al mismo tiempo la herramienta más poderosa para construir un futuro. Es la prueba de que una voz, no importa cuánto tiempo pase en silencio, nunca pierde del todo su poder para volver a resonar.